Hola, ¿cómo les va? Hoy lo que vamos a ver es, tomando un poco lo que estuvimos viendo en clase, esto que yo le planteé como un principio, de que todos sabemos dibujar. Lo que no sabemos por ahí dibujar de una determinada forma, o sea, tener ciertas herramientas técnicas que son las que nos permite hacer este tipo de dibujo que dimos en llamar naturalista o realista. Entonces, un poco lo que quería contarles hoy es que los mismos pintores a principios del siglo XX, del siglo pasado, estuvieron investigando, ¿no? Haciendo una búsqueda con otra forma de representación. Porque es como que llega un momento en que ciertas formas de representación del espacio plástico que se vuelven como obsoletas, ¿no? Y entonces la sociedad y mismo también el mundo, ¿no? De los realizadores, de los productores, es como que empiezan a buscar otras formas de representar, porque ya esa manera no les termina siendo, ya no tiene muchas cosas más para decir. Entonces, en el marco de esto, es que quería que veamos un pintor que se llama Pablo Picasso, que bueno, muchos lo deben conocer. Si no lo conocen las obras o alguna de las obras, de nombre lo deben conocer porque es muy reconocido. Es un pintor español. Y vamos a ver una obra que se llama Las señoritas de Aviñón. Pero antes de esto vamos a ver una obra parecida en su temática, que sería lo que sería la pintura clásica, si se quiere, ¿no? Más tradicional. Bueno, antes que nada, veamos esta obra de Ingres, que un poco lo que viene a plantear es esto de que en este periodo histórico lo que se buscaba, una buena representación pictórica, que tenía un sinfín de detalles. Se tomaba con muchísima importancia esto de la luz y de cómo representar la luz a través y del volumen a través de la luz. Se utilizaba esto que se puede llamar claroscuro. Entonces, lo que vemos en este tipo de obras es que tiene un montón de detalles, ¿no? Lleno de detalles para contar. ¿Y qué es lo que cuenta en esta obra particular? Bueno, un montón, la temática es desnudo femenino e inclusive, bueno, grupal, ¿no? Un montón de mujeres desnudas que están en una escena de estos baños turcos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Si uno la contrapone con la de Picasso, es la misma temática. Son desnudos femeninos grupales, ¿no? Para ponerle algún nombre. Y evidentemente hay un contraste en la forma de representación. En una se construye a través de la representación de una infinidad de detalles, ¿no? Está lleno de detalles para poder construir esa imagen, y la otra es como que hay una especie de simplificación, ¿no? Como que con una simple línea, ¿no? marca el contorno de una figura, ¿no? Y así con muy poquita línea construye una cara. Pero lo interesante de esto, y es lo que yo quiero que reflexionemos hoy, es que a través de este tipo de representaciones yo puedo entender a la vez que lo observo y me doy cuenta de qué es el tema. Puedo conceptualizar eso, puedo entender lo que pasa, a pesar de que no tenga todos estos detalles. Entonces un poco la búsqueda fue en este sentido, ¿no? Esta búsqueda que han hecho los pintores en este periodo histórico, ¿no? Que rompen con esta tradición, con este clasicismo que se estaba dando en la pintura, ¿no? de Europa, ¿no? La pintura occidental. Bueno, y lo primero que llama la atención, por ahí parece algo menor, pero que es muy interesante, es esta cuestión de la actitud, ¿no? En esta obra de Ingres, lo que vemos es como que ninguna de las protagonistas que están ahí están mirando a nosotros, están mirando al espectador. Ninguna mira lo que sería, si fuera en el cine, miraría a la cámara. Están mirando para evitando ese lugar de observación. Y en cambio en las otras, en la Picasso, las señoritas de Aviñón, están enfrentando al espectador, lo miran directamente a los ojos. Y un poco es esto, ¿no? Ahí uno ya ve un contraste de diferente criterio de representación. En la de Ingres lo que se veía era una representación en donde como una especie de ventana al mundo, en donde
el que mira, el espectador, es como un intruso a eso, no está presente. O por lo menos los que son observados no saben que este observador está ahí. Por eso no se rescatan, no llegan nunca a dirigir la vista al espectador. Y en cambio en la otra, en la de Picasso, sí, están encarando a ese espectador. Están en algún punto hasta desafiándolo, porque son mujeres que están desnudas, están en una condición, si se quiere, de íntima, y están mirando, como diciendo, bueno, ¿qué mirás, no? Entonces, bueno, ese es el primer punto que uno puede destacar. Después lo otro, más yendo a la cuestión formal, no tanto esta cuestión de actitud, es la forma en que tienen las caras. Si uno los mira, estas caras son unas formas particulares. Lo cuenta la historia de que Picasso se inspiró, fue al museo, estaba en esta época viviendo en París y parece que iba a visitar el museo de antropología, al museo que está en Trocadero, ¿no? Iba ahí, había una exposición de máscaras africanas y que tomó estas máscaras como forma para poder introducir o pegar este salto en la forma de representación de la pintura europea. Porque vale decir que Picasso pintaba como Ingres, ¿no? Hay una serie de obras, en las obras más juveniles de él, era este tipo de representación. No siempre pintó de esta forma, no nace pintando de esta forma. Entonces, si se fijan las caras, bueno, tienen una similitud. Inclusive hay investigaciones donde inclusive a veces llaman la atención porque es como que encuentran la máscara que es exacta a esa cara que dibujó Picasso. Eso yo no sé hasta qué punto será así, pero bueno, estas cosas, estas investigaciones y estas imágenes están, y uno las puede ver. La pintura la toma el cubismo. El cubismo era una corriente que una de las cosas que perseguía era la de representar múltiples puntos de vista. O sea, y esta obra es una de las primeras, de 1907, es la primera de que se sabe que empieza a tomar múltiples puntos de vista. ¿Dónde se puede ver esto? En la imagen que está en la parte inferior. ¿Por qué? Porque es una representación de una mujer que está de espaldas y a la vez la cabeza está de frente. Es como que el pintor fue recorriendo esa modelo para representarla en un momento por las espaldas y en otro momento la cara de frente. Entonces combina dos puntos de vista. Esto es algo que Picasso, a pesar de que no es netamente cubista, sino que él va experimentando por varias corrientes, que después más adelante lo vamos a ver, varias corrientes de lo que se fue a llamar las primeras vanguardias del siglo XX. Él transita por el surrealismo, transita por varias corrientes. No se queda anclado solo a una forma de encarar la pintura, sino va experimentando con varias formas, ¿no? A pesar de esto, es como uno de los exponentes, o se lo reconoce, si uno busca en los diccionarios va a decir como máximo exponente del cubismo, porque es uno de los que le dio el primer puntapié a esto de representar en varios puntos de vista. Y esta es una de esas obras. Otra cuestión que les quería señalar es ¿qué se logra con esto? ¿Qué logramos al representar de esta forma? ¿Por qué Picasso empezó a hacer esta búsqueda? Una de las conclusiones que podemos sacar es que, primero que con muy poquitos elementos representa algo y yo lo puedo entender. Va más al concepto. En línea general, eso es lo que sucede. El otro va más a un detalle que, si bien es una forma de hacer, que no está mal, es una forma de una expresión estética, va más a lo que se sabe de las cosas. No representa tanto lo que se ve, sino lo que se sabe del objeto que se está representando o del tema que se está representando. Al ir al concepto se habla de una generalidad. Por ejemplo, en este caso de dos jugadores de fútbol, esta fotografía, que se están disputando la pelota, es un hecho, una instantánea de algo que sucedió.
Y yo puedo ahí mirar y saber que es en tal época, que son tales jugadores, de tales equipos, que uno se llama de tal forma, el otro se llama de otra. Bueno, yo no lo sé, por eso tampoco lo digo, pero uno podría saberlo. ¿Por qué? Porque es, en definitiva, es una especie de documento, es un registro de algo que sucedió. En cambio, con esta otra forma de representar, en la que uno habla en generalidad, o está hablando, por ejemplo, este dibujo que hice yo, basado en esta fotografía. ¿Qué pasa? Yo le saco la personalidad, no sé quiénes son, no sé tampoco qué equipo de fútbol son, entonces ahí cambio el tema de alguna manera, porque ¿de qué estoy hablando en esa representación, en este dibujo que hice? No hablo de un documento, de algo que sucedió en un hecho particular, sino hablo del fútbol en general, hablo de estos dos rivales. En definitiva, la temática cambia. ¿Por qué? Porque al eliminar tantos detalles, estoy hablando en general, ¿no? Estoy haciendo una abstracción de algo. Y bueno, eso es una de las particularidades que tiene, por ejemplo, que lo podemos detectar en esto de las señoritas de Avignon, ¿no? El título es lo que más me referencia o que me ancla al tema. Pero o sea, son las señoritas de Avignon, que cuenta la historia de una calle que era un prostíbulo en París. Entonces están estas chicas desafiando al mundo, ¿no? Que está recorriéndola para pasar un rato con ella, ¿no? Entonces eso es una de las primeras particularidades. Otra de las particularidades que lo podemos ver en otro tipo de representaciones de Picasso es que inclusive se puede dramatizar. Como por ejemplo vemos en estas pinturas que son dibujos preparativos a lo que después es una obra muy reconocida de Picasso, que se llama el Guernica. ¿Qué es lo que sucede acá? Son todas representaciones de gente que está sufriendo, ¿no? Que está llorando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al usar este tipo de representación, está hablando también, si insisto con esto que vimos recién, de que se habla en general, no es una mujer en particular que está llorando, sino es el dolor de la mujer ante esto que pasó en Guernica, que fue un bombardeo en donde murió muchísimas personas. Entonces, si se quiere, podemos decir que representa el dolor en general, y también que es más dramático todavía que si lo representara por ahí de forma naturalista, ¿sí? Genera mayor dolor con este manejo conceptual que estamos viendo que se utiliza, ¿no? Que en definitiva es una simplificación de la forma. Y así como sucede esto, y ahora le quiero presentar otro pintor que se llama Gustavo Reynoso, y que hace un trabajo sobre la pobreza en lo que sería la provincia de Buenos Aires, capital federal, y tiene esta serie de dibujos donde él toma esta cuestión de la representación con estas facetas. Por ahí no combina muchos puntos de vista, aunque habría que ver la obra en particular, porque por lo general son obras que se representan de forma de frente o de un punto de vista determinado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pasa lo contrario de lo que sucedía con Picasso en estos retratos, estas representaciones del Guernica, donde acá lo que pasa es que primero no está victimizando a las personas, porque él cuenta la historia de diferentes personajes que viven en la pobreza, ¿no? Y este trabajo que les estoy mostrando particularmente se llama Los Invisibles, ¿no? Que es como que nosotros, el resto de la sociedad que no está viviendo esta problemática, le pasamos por al lado sin prestarle atención. Entonces él lo que busca es que relacionemos esta cuestión empática, ¿no? sobre la condición de pobreza que están sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá, insisto con esto del que planteamos al principio, está hablando de la pobreza en general, no está hablando de fulano de tal, a pesar de que por ahí le pone nombres, ¿no? A cada uno de estos personajes que lo va construyendo, pero uno ve la imagen y no puede decir que es Brian, por ejemplo, o es alguien en particular.
sabemos que es, no sé, por ejemplo, que es un niño, que es un chico, que es una mujer, pero no sabemos a ciencia cierta quién es. Entonces, eso por un lado. Entonces, también no, está hablando en general y no está haciendo foco en una persona en particular, ¿no? O sea, no lo está volviendo a victimizar, si se quiere. Por un lado. Después, por el otro, es que al contrario de este efecto que vimos que después trabajó Picasso en el Guernica de profundizar el dramatismo, acá lo que también hace es desdramatizar la situación. ¿Por qué? Porque le saca las cuestiones por ahí de mayor dolor. Entonces está hablando en general, nos está llamando a que nosotros entremos en el concepto, ¿no? Que conceptualicemos esos problemas que hay. El trabajo que yo les quería proponer para que hagamos hoy es que hagamos una experiencia sobre el trabajo de Gustavo Reynoso. Yo les voy a dejar para que puedan verlo. Entonces, el trabajo ¿cuál va a ser? Va a ser agarrar alguna imagen que nosotros tengamos o si no simplemente inventarla por nosotros mismos y tratar de representar a una persona y desfacetarla, ¿no? Generar esta simplificación de la forma, tomando de referencia a este pintor en particular, a Gustavo Reynoso, que es un arquitecto y bueno, y que se dedicó al dibujo y a la pintura. Así que bueno, les dejo la actividad, espero que les guste hacerla y bueno, y nos vemos en la próxima.